Hola amigos, bienvenidos a la aventura del saber. Hoy, hablaremos de Swami Vivekananda, el sabio que llevó la sabiduría de la India al mundo y encendió corazones con su mensaje de unidad. Vamos a empezar con un cuento muy potente y seguiremos con su biografía, sus principios y doctrina. Hola amigos, hoy quiero compartir una historia inspiradora basada en las enseñanzas de Swami Vivekananda, uno de los maestros espirituales más importantes de la India. En un pequeño pueblo vivía un joven llamado Luis José, quien siempre se sentía insatisfecho con su vida. A pesar de tener una familia amorosa y un trabajo estable, constantemente se comparaba con los demás y sentía que no era suficiente. Sus días estaban llenos de tristeza y frustración, preguntándose por qué no podía alcanzar la felicidad que tanto anhelaba. Una tarde, mientras caminaba desanimado por el parque, se encontró con un anciano sabio que irradiaba una paz y una serenidad extraordinarias. El anciano, al notar la angustia en el rostro de Luis José, lo invitó a sentarse a su lado en un banco. «Veo que llevas un gran peso en el corazón», dijo el anciano con una cálida sonrisa. «¿Sabes? Me recuerdas una enseñanza de Swami Vivekananda que cambió mi vida». Luis José, intrigado, prestó atención a las palabras del anciano. Vivekananda nos enseñó que cada alma es potencialmente divina. El objetivo es manifestar esa divinidad que ya está dentro de nosotros. ¿Sabes lo que eso significa, Luis José? Significa que ya estás completo, que ya eres perfecto. Solo necesitas descubrirlo. El anciano continuó compartiendo la sabiduría de Vivekananda. Pasamos nuestras vidas buscando la felicidad afuera, comparándonos con los demás, cuando la verdadera fuente de alegría está dentro de nosotros. Como dijo Vivekananda, la religión más grande es crecer espiritualmente ayudando a otros a crecer. Luis José escuchó atentamente mientras el anciano explicaba cómo Vivekananda enseñaba que el servicio a la humanidad es la mejor manera de servir a Dios. Cada vez que ayudas a alguien, cada vez que ofreces una sonrisa genuina, cada vez que compartes lo que tienes, estás manifestando tu divinidad interior. En los días siguientes, Luis José comenzó a poner en práctica estas enseñanzas. Empezó a trabajar como voluntario en un comedor social. Sorprendentemente, cuanto más se concentraba en ayudar a los demás, menos pensaba en sus propias preocupaciones. La alegría que vio en los rostros de las personas a las que ayudó se convirtió en su propia felicidad. Poco a poco, Luis José comenzó a comprender otra enseñanza profunda de Vivekananda. Levántate, despierta y no pares hasta alcanzar la meta. Comprendió que el objetivo no era acumular riqueza material ni alcanzar reconocimiento social, sino despertar a su verdadera naturaleza divina a través del servicio y el amor incondicional. Con el tiempo, la transformación de Luis José fue notable. Su rostro, antes marcado por la preocupación, ahora reflejaba una paz interior que otros podían percibir. Sus compañeros de trabajo notaron el cambio y comenzaron a buscar su consejo. Su familia se maravilló de cómo se había convertido en una persona más comprensiva y cariñosa. Un día, mientras servía comida en el comedor comunitario, Luis José se reencontró con el sabio anciano. Con lágrimas de gratitud en los ojos, le agradeció por compartir las enseñanzas de Vivekananda que habían transformado su vida. El anciano sonrió y le recordó otra enseñanza fundamental. Como dijo Vivekananda, si tienes fe en los 330 millones de dioses y aún no tienes fe en ti mismo, no hay religión en ti. Tu transformación, Luis José, se produjo cuando comenzaste a creer en tu propia divinidad interior y la manifestaste a través del servicio a los demás. Esta historia nos recuerda que la verdadera felicidad no se encuentra en compararnos con los demás, ni en la búsqueda de logros externos, sino en descubrir y manifestar nuestra propia divinidad interior a través del servicio desinteresado. Como nos enseñó Swami Vivekananda, cada uno de nosotros tiene el potencial de ser una luz en este mundo. Solo necesitamos despertar a esta verdad y vivir desde esa comprensión. El viaje puede comenzar con un simple acto de bondad, una sonrisa sincera o un momento de servicio desinteresado. Amigos,
Espero que esta historia haya tocado sus corazones y los haya inspirado a explorar las profundas enseñanzas de Swami Vivekananda. Recuerda, la divinidad que buscas ya está dentro de ti. Solo necesitas manifestarla a través del amor y el servicio a los demás. Si quieres colaborar para hacernos crecer y mejorar, te dejamos el enlace en la descripción. Seguimos. Swami Vivekananda, un líder espiritual que marcó un hito. Esta es su apasionante biografía. Swami Vivekananda, nacido en Calcuta el 12 de enero de 1863 y fallecido en Belur Madh el 4 de julio de 1902, fue un pensador, místico y destacado líder religioso de la India. Fue discípulo de Ramakrishna y se convirtió en la figura espiritual india más influyente del siglo XIX. Llevó a Occidente las enseñanzas del hinduismo Advaita Vedanta, una filosofía que enfatiza la no dualidad, la idea de que todo es uno. En 1897, fundó la Ramakrishna Mission, una organización benéfica, y 2 años después, la orden monástica Ramakrishna Math. En 1893, Vivekananda viajó a Chicago para participar en el Parlamento Mundial de Religiones, donde fue un orador muy aclamado. Después de este evento, se dedicó a difundir su mensaje por varias ciudades de Estados Unidos y escribió libros sobre la filosofía Vedanta. Fue clave en la introducción del yoga y el Vedanta en Estados Unidos e Inglaterra, a través de sus conferencias y discursos. Fue el primer religioso hindú en viajar a Occidente. Infancia y juventud. Narendranath Datta, conocido más tarde como Swami Vivekananda, nació en Shimlapalli, Calcuta, el 12 de enero de 1863. Desde muy joven, mostró una mente brillante y una memoria excepcional. Practicó la meditación desde pequeño y destacaba tanto en los estudios como en los deportes y actividades artísticas como la música. Desde joven, ya cuestionaba las costumbres supersticiosas y la discriminación por castas. En 1879, Narendra ingresó al Presidency College de Calcuta para sus estudios superiores y, un año después, se unió a la Facultad de la Iglesia Escocesa de Calcuta, donde estudió filosofía, lógica, filosofía occidental e historia europea y mundial. Desde su juventud, Narendra se hacía preguntas profundas sobre la existencia de Dios. Esto lo llevó a unirse al Brahmo Samaj, un importante movimiento religioso de la época. Sin embargo, las oraciones y canciones de este grupo no lograron satisfacer su deseo de experimentar la presencia de Dios. Siempre preguntaba a los líderes si habían visto a Dios, pero sus respuestas no le convencían. Fue en esta época cuando un profesor le sugirió conocer a Sri Ramakrishna de Dakshineswar. El encuentro con Ramakrishna Narendra conoció a Ramakrishna en noviembre de 1881. Le hizo la misma pregunta que a otros: ¿Usted ha visto a Dios? La respuesta de Ramakrishna fue directa y poderosa. Sí, veo a Dios tan claramente como te veo a ti aquí, pero con mucha más intensidad. Se puede conocer a Dios, se puede ver a Dios y hablar con Él como te estoy viendo y hablando a ti. ¿Pero a quién le importa? La gente derrama lágrimas por cosas materiales, pero ¿quién lo hace por Dios? Dios se muestra a quien realmente lo busca. Narendra quedó asombrado. Sintió que las palabras de Ramakrishna eran sinceras y venían de una experiencia profunda. Empezó a visitarlo con frecuencia. Al principio le costaba creer que un hombre tan sencillo hubiera visto a Dios, pero poco a poco fue confiando en él. Aunque Narendra no aceptó de inmediato todo lo que Ramakrishna decía, tampoco podía rechazarlo. Siempre fue su costumbre analizar a fondo antes de aceptar o descartar algo. Puso a prueba a Ramakrishna una y otra vez, pero el maestro siempre fue paciente, compasivo y lleno de amor. Nunca le pidió a Narendra que dejara de usar su razón. Después de un tiempo, Narendra lo ayudó de todo corazón. A diferencia de otros discípulos, a quienes Ramakrishna enseñaba principalmente la dualidad y la devoción, Bhakti, a Narendra le enseñó el Advaita Vedanta, la filosofía del no dualismo.
Durante los 5 años que Ramakrishna fue su maestro, Narendra pasó de ser un joven inquieto e impaciente a un hombre maduro, dispuesto a renunciar a todo para alcanzar la realización de Dios. Ramakrishna falleció en agosto de 1886. Después de su muerte, Narendra y un grupo de discípulos importantes de Ramakrishna hicieron votos monásticos, renunciando a todo, y comenzaron a vivir en una casa en Varanagore. Dependían de las limosnas para sobrevivir, y sus otras necesidades eran cubiertas por discípulos más adinerados. Viajes por la India. El joven monje de Varanagore pronto sintió el deseo de vivir como un monje errante, con ropa sencilla y sin posesiones. En julio de 1890, Vivekananda emprendió un largo viaje por toda la India, sin un destino fijo. Durante este tiempo, se hizo llamar con diferentes nombres, como Vividisha Ananda y Sat Chid Ananda. Se dice que el rey de Khetri le dio el nombre de Viveka Ananda por su capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo. En estos viajes, Vivekananda vivió tanto en palacios como en chozas de gente humilde. Tuvo un contacto cercano con las diversas culturas y clases sociales de la India. Observó los desequilibrios de la sociedad y la opresión causada por el sistema de castas, dándose cuenta de la necesidad de una renovación nacional para que la India pudiera prosperar. Llegó a Kanyakumari, el extremo sur de la India, el 24 de diciembre de 1892. Nadó hasta una roca solitaria y meditó allí durante 3 días, reflexionando sobre el pasado, presente y futuro de la India. Esa roca se convirtió en el famoso monumento a Vivekananda en Kanyakumari. Vivekananda viajó a Chennai, Madrás, y compartió sus aviones para la India y el hinduismo con los jóvenes. Impresionados, lo animaron a ir a Estados Unidos para representar al hinduismo en el Parlamento Mundial de las Religiones. El Rajá de Ramnath, quien originalmente estaba invitado a la conferencia, impulsó a Vivekananda como la persona más adecuada para la tarea. Con la ayuda de amigos en Chennai y los Maharajas de Mysore y Khetri, Vivekananda partió hacia Estados Unidos. En uno de sus discursos en California, Vivekananda describió su experiencia de vida errante. Muchas veces he estado a punto de morir de hambre con los pies doloridos y fatigado. Durante días y días no tenía que comer, ya a menudo no podía caminar más. Me hundía bajo un árbol y la vida parecería irse poco a poco. No podía hablar, apenas podía pensar, pero por fin la mente volvía a la idea. No temo a la muerte. Nunca nací, nunca moriré. Nunca tengo hambre ni sed. Soya de soya. La naturaleza entera no me puede aplastar. Es mi sirviente. Afirma mi fuerza, Señor de señores, Dios de dioses. Recupera tu imperio perdido. Levántate y no pares. Y yo levantaba con fuerza nueva. Y aquí estoy ahora, vivo. Así, siempre que venga la oscuridad, afirma la realidad y toda adversidad desaparecerá. Porque al fin y al cabo es solo un sueño. Aunque las dificultades parezcan tan grandes como las montañas, y aunque las cosas parecen terribles y oscuras, son solamente maya, ilusión. No tengas miedo y desaparecerán. Aplástalas y se evaporarán. Pisotéalas y morirán. En Occidente, J.H. Wright, profesor de griego en la Universidad de Harvard, animó a Vivekananda a representar al hinduismo en el Parlamento Mundial de las Religiones de Chicago en 1893. Cuando el Swami dudó por no tener credenciales, el profesor le respondió: «Pedirle credenciales, Swami, es como preguntarle al sol sobre su derecho a brillar». Incluso escribió una carta al presidente del comité de selección, diciendo: «Este hombre sabe más que todos nuestros profesores juntos». Vivekananda fue recibido con gran entusiasmo en el Parlamento de Chicago. La audiencia se puso de pie y lo ovacionó durante 2 minutos cuando comenzó su discurso con las famosas palabras: «Hermanas y hermanos de Occidente». Al terminar los aplausos, el Swami agradeció a la joven nación, en nombre de la orden monástica más antigua del mundo, la orden vedántica de los Sannyasins, monjes renunciantes. Un periódico lo describió como un orador por derecho divino
y sin duda la figura más grande del Parlamento. La llegada de Vivekananda a Estados Unidos es considerada por muchos como el inicio del interés occidental por el hinduismo, no como una curiosidad exótica, sino como una tradición religiosa y filosófica relevante para Occidente. Vivekananda logró introducir con éxito el yoga y el Vedanta en Occidente, dando conferencias en Estados Unidos entre 1894 y 1896. Enseñó a cientos de estudiantes de forma gratuita en su casa de Nueva York. Más tarde, fundó centros de Vedanta en Nueva York y Londres. Dio conferencias en importantes universidades y despertó un gran interés occidental por el hinduismo. Su éxito no estuvo exento de críticas, especialmente de algunos misioneros cristianos, a quienes él mismo criticó duramente. Después de 4 años viajando, dando conferencias y organizando retiros en Occidente, regresó a la India en 1897. Regreso a la India y últimos años. A su regreso a la India, Vivekananda fue recibido con gran entusiasmo por sus admiradores y seguidores. Dio una serie de conferencias, conocidas como las Conferencias de Colombo a Almora, que se cree que levantaron la moral de la sociedad india, entonces oprimida. Fundó una de las misiones caritativas más grandes del mundo, la Misión Ramakrishna, y reorganizó la antigua orden monástica Swami, creando la Ramakrishna Math, una de las órdenes monásticas más importantes y grandes de la India. Sin embargo, también enfrentó críticas de los hindúes ortodoxos por haber viajado a Occidente. En esa época, cruzar el océano era motivo de marginación. Vivekananda se burlaba de estas críticas diciendo: «No puedo ser expulsado, pues como monje estoy fuera de las castas». Sus contemporáneos también se preguntaban sobre sus motivos, cuestionando si la fama y la gloria de su evangelismo hindú comprometían sus votos monásticos originales. Su entusiasmo por Estados Unidos y Gran Bretaña, junto con su devoción espiritual a su patria, causaron grandes tensiones en sus últimos años. Viajó una vez más a Occidente, entre enero de 1899 y diciembre de 1900. Fomentó un espíritu de respeto y buena voluntad en los intercambios entre Oriente y Occidente. Tuvo discípulos estadounidenses, a quienes llevaron a la India y los iniciados como swamis, y enviaron a swamis indios a Estados Unidos, donde ellos y sus sucesores han permanecido desde entonces. Fallecimiento. El 4 de julio de 1902, Vivekananda se encontró en Belur Math enseñando filosofía Vedanta a algunos discípulos. Dio un paseo con su discípulo Swami Premananda y le dio instrucciones sobre el futuro de Ramakrishna Math. Después de una sesión de oración y meditación, sufrió un ataque cerebrovascular. Sus seguidores difundieron la idea de que a través de esta enfermedad había alcanzado el Mahasamadhi, el trance final de absorción con Dios. Si te gusta este contenido, dale like y suscríbete. Principios y doctrina. Vivekananda fue un pensador reconocido por derecho propio. Una de sus contribuciones más importantes fue demostrar no solo la validez de las doctrinas Vedanta y Advaita, sino también sus implicaciones sociales y políticas. Una lección clave que aprendió de Ramakrishna fue que la jiva, el alma individual, es Shiva. Cada individuo es la divinidad misma. Esto se convirtió en su mantra y acuñó el concepto de Daridra Narayana Seva, literalmente, servicio al Dios pobre, que significa servicio a Dios a través del servicio a los demás, especialmente a los pobres. Se preguntaba, si la unidad de Brahman subyace bajo todo fenómeno, ¿sobre qué base nos consideramos a nosotros mismos mejores o peores, o más favorecidos o desfavorecidos que los demás? Concluyó que estas distinciones desaparecerán a la luz de la unidad que el devoto experimenta en el moksha, liberación o iluminación. Lo que surge entonces es la compasión por aquellos que aún ignoran esa unidad y la determinación de ayudarlos. Swami Vivekananda creía que nadie puede ser verdaderamente libre hasta que todos lo seamos. Incluso el deseo de salvación personal debe ser secundario.
ya que el trabajo incansable por la salvación de los demás es la verdadera señal de la iluminación. Fundó la misión Ramakrishna bajo el principio de Atman, para la propia salvación y para el bienestar del mundo. Sin embargo, Vivekananda también abogó por una separación clara entre la religión y el Estado. Aunque las costumbres sociales de la India, como la división estricta de castas, eran el resultado de la enorme influencia de la religión en la sociedad, Vivekananda consideró que la religión no debía seguir interfiriéndose en asuntos como el matrimonio o el derecho de herencia. Pensaba que la sociedad ideal sería una mezcla del conocimiento del Brahmin, la cultura del Kshatriya, la eficiencia del Vaishya y el espíritu igualitario del Shudra. Creía que la dominación de cualquier grupo había llevado a sociedades imperfectas. Vivekananda sostenía que ni la religión ni ninguna otra fuerza debía imponerse para crear una sociedad ideal, ya que esto debe surgir naturalmente con el cambio individual bajo las condiciones adecuadas. Aconsejaba a sus seguidores ser santos, no egoístas, y los animaba a practicar el brahmacharya, celibato, incorporando a esta práctica su fuerza física, mental y elocuencia. Vivekananda no apoyaba la creciente ola de parapsicología y astrología, diciendo que este tipo de curiosidad no ayuda al progreso espiritual, sino que lo obstaculiza. Sobre los occidentales, afirmó que eran hijos de Virochana, el gran demonio de la mitología india, y de Occidente decía que, para esa civilización, la espada era el medio para la consecución de determinados fines. El heroísmo la ayuda, y el disfrute de la vida en este mundo, y el siguiente, el único fin. Consideraba que sus sociedades estaban dominadas por los ricos y los poderosos, y que se parecían al sistema de castas indio. A sus amigos británicos les decía: vuestros ricos son los brahmanes, y vuestros pobres son los sudras. Influencia. Todos los líderes indios importantes del siglo XX, desde Gandhi hasta Subhas Bose, han reconocido su influencia. El primer gobernador general de la India independiente, Chakrabarti Rajagopalachari, dijo una vez que Vivekananda salvó el hinduismo. Según Subhas Chandra Bose, Vivekananda es el creador de la India moderna. Y para Mohandas Gandhi, la influencia de Vivekananda multiplicó su amor por su país 1000 veces. Gandhi, quien también luchó por la reforma del hinduismo, dijo: los escritos de Swami Vivekananda no necesitan presentación de nadie, poseen una atracción irresistible. Muchos años después de su muerte, Rabindranath Tagore afirmó: si quieres conocer la India, aprende de Vivekananda. En él todo es positivo y nada negativo. El Día Nacional de la Juventud de la India se celebra en su memoria el 12 de enero, el día de su cumpleaños. Swami Vivekananda es reconocido generalmente como inspirador del movimiento indio de lucha por la independencia. Sus escritos inspiraron a una generación entera de luchadores por la libertad, como Sri Aurobindo y Bhagat Jatin. Vivekananda era hermano del revolucionario Bhupendranath Datta. Subhash Chandra Bose dijo: no puedo escribir sobre Vivekananda sin entrar en éxtasis. Pocos podrían comprenderle, incluso entre los que tuvieron el privilegio de llegar a conocerle de cerca. Su personalidad fue rica, profunda y compleja, temerario en su sacrificio, incesante en sus actividades, ilimitada en su amor, profundo y versátil en su sabiduría, vehemente en sus emociones, despiadado en sus ataques, pero sencillo como un niño. Fue una personalidad excepcional en este mundo nuestro. Sri Aurobindo consideró a Vivekananda su mentor espiritual. También inspiró a Jamshedji Tata para fundar el Instituto Indio de la Ciencia. El físico europeo Nikola Tesla también fue influenciado por sus enseñanzas. Vivekananda contribuyó especialmente a la recuperación del orgullo nacional entre los hindúes, presentando las antiguas enseñanzas de la India en su forma más pura a una audiencia occidental, sin la propaganda negativa difundida por los administradores coloniales británicos y los misioneros cristianos. Su estancia en Occidente abrió el camino para que otros maestros indios dejaran su huella en el mundo.
marcando la entrada de los hindúes y sus tradiciones religiosas en el mundo occidental. Las ideas de Vivekananda han tenido una gran influencia en la juventud india. En muchos institutos, los estudiantes se reúnen para discutir sus ideas espirituales y practicar sus principios. Muchas de estas organizaciones se han llamado Círculo de Estudios Vivekananda. Sus enseñanzas se han extendido y se practican en instituciones de todo el mundo. Obra Vivekananda dejó importantes obras filosóficas. Se consideró a sí mismo cantante y poeta, y compuso varias canciones, incluyendo su favorita, Madre Kali. Utilizaba el humor en sus enseñanzas y era también un excelente cocinero. Su lenguaje fluía con mucha naturalidad, y sus escritos en bengalí demuestran su creencia de que la palabra, hablada o escrita, debe servir para facilitar la comprensión más que para mostrar el conocimiento del orador o escritor. Si quieres colaborar para hacernos crecer y mejorar, te dejamos el enlace en la descripción. Seguimos. Para finalizar os regalamos una joya, sus discursos, que tuvieron un impacto mundial. Debemos estudiar y aprender más de la sabiduría y espiritualidad hindú. Para los que os interese conocer más, la recopilación más completa de sus obras se encuentra en las obras completas de Swami Vivekananda. Aunque es difícil tener una lista exhaustiva de todos los discursos exactos que Swami Vivekananda dio en el Parlamento Mundial de las Religiones de Chicago en 1893, ya que algunos pueden haber sido breves intervenciones o adaptaciones en el momento, y no todos se transcribieron de la misma manera. Sí tenemos registro de los discursos más importantes y formalmente documentados que pronunció después de su famoso discurso de bienvenida. Aquí os proporciono los textos de esos discursos conocidos y significativos que complementan el de bienvenida. Discurso de bienvenida de Swami Vivekananda en el Parlamento Mundial de las Religiones, Chicago, 11 de septiembre de 1893. Hermanas y hermanos de América, mi corazón se llena de un gozo inefable al levantarme en respuesta a la cálida y cordial bienvenida que nos han dado. Les doy las gracias en nombre de la orden monástica más antigua del mundo. Les doy las gracias en nombre de la Madre de las Religiones. Y les doy las gracias en nombre de millones y millones de personas hindúes de todas las clases y sectas. Mis gracias también a algunos de los oradores en esta plataforma que, refiriéndose a los delegados de Oriente, les han dicho que estos hombres de naciones lejanas bien pueden reclamar el honor de llevar a diferentes tierras la idea de la tolerancia. Me enorgullece pertenecer a una religión que ha enseñado al mundo tanto la tolerancia como la aceptación universal. No solo creemos en la tolerancia universal, sino que aceptamos todas las religiones como verdaderas. Me enorgullece pertenecer a una nación que ha acogido a los perseguidos y a los refugiados de todas las religiones y de todas las naciones de la tierra. Me enorgullece decirles que hemos reunido en nuestro seno el remanente más puro de los israelitas que vinieron al sur de la India y se refugiaron con nosotros en el mismo año en que su santo templo fue destrozado por la tiranía romana. Me enorgullece pertenecer a la religión que ha acogido y aún fomenta el remanente de la gran nación zoroastriana. Les citaré, hermanos, unas pocas líneas de un himno que recuerdo haber repetido desde mi más tierna infancia y que es repetido cada día por millones de seres humanos. Como los diferentes arroyos que tienen sus fuentes en diferentes caminos que los hombres toman a través de diferentes tendencias, por variados que parezcan, torcidos o rectos, todos conducen a ti. La presente convención, que es una de las asambleas más augustas jamás celebradas, es en sí misma una reivindicación, una proclamación al mundo de la maravillosa doctrina que fue predicada en la Gita. A mí viene cualquiera que me adora en cualquier forma. Todos los senderos, oh Señor, conducen a ti. El sectarismo, el fanatismo y sus terribles descendientes, la intolerancia, han poseído esta hermosa tierra durante mucho tiempo. Han llenado la tierra de violencia, la han empapado con sangre humana, han destruido civilizaciones y han enviado a naciones enteras a la desesperación. Si no fuera por estos demonios terribles,
La sociedad humana estaría mucho más avanzada de lo que está ahora, pero su tiempo ha llegado. Y espero fervientemente que la campana que sonó esta mañana en honor a esta convención sea el toque de difuntos de todo fanatismo, de toda persecución, con la espada o con la pluma, y de todo sentimiento poco caritativo entre personas que se dirigen hacia el mismo objetivo. Discurso sobre la religión de la India, 25 de septiembre de 1893. Hermanos de América, permítanme agradecerles la bondad con la que han recibido las pocas ideas que les he ofrecido, y permítanme recordarles las palabras de un gran sabio de la India, que dijo: así como todas las aguas finalmente se mezclan en el océano, así todos los credos finalmente se unen en el Señor. Hay 3 puntos que me gustaría aclarar. Primero, que nuestra religión no es meramente una cuestión de creencia o dogma, sino de ser y de llegar a ser. El hombre no es el pecador que ustedes imaginan, sino que es un hijo de la inmortalidad, un hijo de la santidad. En segundo lugar, que el hombre no es solo un cuerpo, sino un espíritu que se mueve en el cuerpo. Y en tercer lugar, que el universo no es un accidente, sino la manifestación de la conciencia eterna. ¿Por qué el hindú, el cristiano y el musulmán son todos religiosos? ¿Por qué la humanidad, en todos los tiempos y en todas las naciones, ha tenido y tiene aún alguna forma de religión? Porque en el hombre hay una inclinación natural a ir más allá de los sentidos, a buscar algo que no puede ser percibido, tocado o gustado. Los hombres buscan el infinito, y en este buscar reside la esencia de toda religión. Es la aspiración del alma a lo divino, a lo infinito. Hay 2 ideas en todas las religiones. Una es la idea del pecado, y la otra es la idea del amor. En Occidente, la idea del pecado ha sido enfatizada más que cualquier otra cosa. Pero en Oriente, la idea del amor ha sido la base. El amor de Dios, el amor de la humanidad, el amor de todo ser viviente. Ese ha sido el ideal del Oriente. La religión de la India es una religión de autorrealización. Su ideal no es tener fe en este o aquel dogma, sino realizar a Dios. ¿Cómo podemos ver a Dios? Al vernos a nosotros mismos, al reconocer que somos hijos de Dios, y al ver que Él es el alma de nuestra alma y el aliento de nuestro aliento. La religión de la India es la religión de la libertad. En la India, permitimos a todos pensar por sí mismos. No hay ninguna autoridad en la India que les impida pensar de la manera que quieran. El hinduismo nunca ha perseguido a nadie por su fe. Nunca ha derramado una gota de sangre para propagar sus doctrinas. Ha sido una religión de tolerancia. La religión de la India, creo, ha sido malinterpretada en Occidente. Han sido informados sobre nuestras costumbres y nuestros ritos, pero no sobre nuestros ideales y nuestra filosofía. En nuestra religión no hay una única escritura, sino muchas. Tenemos los Vedas, los Upanishads, los Puranas y muchos otros. Lo más importante es que la religión no debe ser un asunto de la cabeza, sino del corazón. No debe ser solo un asunto de creencias, sino de vida. La religión debe hacernos mejores, debe hacernos más puros, debe hacernos más santos. Gracias. Discurso sobre el hinduismo, 26 de septiembre de 1893. Señoras y caballeros, estoy orgulloso de pertenecer a una religión que ha enseñado al mundo la lección de la tolerancia universal y la aceptación. Nosotros creemos no solo en la tolerancia universal, sino que aceptamos todas las religiones como verdaderas. Me enorgullece pertenecer a una nación que ha acogido a los perseguidos y refugiados de todas las naciones de la tierra. Me enorgullece decirles que hemos recogido en nuestro seno el remanente más puro de los israelitas que vinieron al sur de la India y se refugiaron con nosotros en el mismo año en que su santo templo fue destruido por la tiranía romana. Me enorgullece pertenecer a la religión que ha acogido y sigue nutriendo el remanente de la gran nación zoroástrica. La religión hindú ha estado siempre abierta a todas las influencias,
y ha absorbido lo que ha encontrado bueno en otras religiones. No somos una religión que se cierra a las nuevas ideas. Al contrario, siempre hemos estado listos para aprender de los demás. Algunas personas han criticado el hinduismo por tener muchos dioses y diosas. Pero lo que no entienden es que estos son solo diferentes manifestaciones del mismo Dios Supremo. Así como una luz puede brillar a través de diferentes cristales, la misma divinidad se manifiesta de diferentes maneras para satisfacer las necesidades de diferentes personas. El hinduismo también enseña el karma y la reencarnación. Creemos que cada alma es una estrella, y que esta estrella puede caer o subir según sus acciones. Cada alma es inmortal, infinita y divina. Los hindúes creen que no hay fin para el alma, sino que pasa por un ciclo de nacimientos y muertes hasta que alcanza la perfección y se une con lo divino. Nuestra religión enseña que el hombre no es un pecador, sino un hijo de Dios, una manifestación de la divinidad. El error es creerse un pecador. El mayor error de la humanidad es olvidar su propia divinidad. El hinduismo no tiene un libro sagrado único. Valoramos todos los textos sagrados que nos acercan a la verdad. La verdad es una, pero los sabios la nombran de muchas maneras. Finalmente, la meta de la religión hindú es la realización de Dios. No solo creer en Dios, sino verlo, sentirlo, vivirlo. Este es el objetivo de todo yogi, de todo sabio. Es la experiencia directa de la verdad. Gracias. Discurso en la sesión final del Parlamento, 27 de septiembre de 1893. El Parlamento de las Religiones ha sido en sí mismo el mejor ejemplo de la unidad de las religiones. Si alguien hubiera predicho hace 5 años que tal asamblea de las religiones del mundo sería posible, se le habría considerado un visionario. Pero el tiempo ha demostrado que era una realidad. Quiero agradecer a los organizadores por haber hecho posible esta reunión. Han demostrado que la tolerancia no es solo un sueño, sino que es una realidad práctica. Han demostrado que la religión no tiene que ser una fuente de discordia, sino una fuente de armonía. Mi esperanza es que esta asamblea, que ha traído a personas de todas las religiones a una plataforma común, pueda ser el comienzo de una nueva era de hermandad y unidad en el mundo. Que todas las semillas de la verdad que se han plantado aquí puedan crecer y fructificar en las mentes de la humanidad. La unidad en la diversidad es el plan de la naturaleza. No debemos buscar la uniformidad, sino la unidad en la variedad, la armonía en lugar de la disonancia. Y esta ha sido la gran lección de este Parlamento. Deseo que el espíritu de este Parlamento, que es el espíritu de armonía y paz, prevalezca sobre todas las religiones de la tierra. Que la lucha entre religiones cese. Que la superstición y el fanatismo desaparezcan. Que todos los hombres se unan en el nombre de la verdad, y que el amor y la comprensión reinen supremos. Finalmente, ruego porque el futuro vea la realización de esta gran idea de la unidad de todas las religiones, y que el amor de Dios y la hermandad entre los hombres se extiendan por toda la tierra. Om Shanti, Shanti, Shanti. Paz, paz, paz. Si quieres colaborar para hacernos crecer y mejorar, te dejamos el enlace en la descripción. Seguimos.